Este problema número 2 va a estar publicado en los archivos. Los van a poder consultar el documento sin hacer tanto, sin los rayones que voy a realizar yo ahorita. Dice problema número 2 que si en la figura la omega AB, o sea la velocidad angular es de 12 radianes por segundo y constante, esto es algo muy importante que nos menciona, determine la velocidad de aceleración del centro de gravedad de la biela ABC. El centro de gravedad está aquí. Vamos a considerar una barra uniforme, por lo tanto el centro de gravedad se encuentra a la mitad de los puntos B y C. Inciso B, la velocidad de aceleración angular del balancín CD, que es este elemento, y la velocidad de aceleración del punto C, que es este que se encuentra aquí. La solución no tiene que ser en función de lo como me lo están pidiendo, es decir, primero encontrar el inciso A y luego encontrar el inciso B y luego encontrar el inciso C, o sea, no tiene que ser así, simplemente son los elementos que nos está pidiendo calcular y vamos a hacer el análisis en este problema. Bueno, primero, ya definí lo que viene siendo el punto G, que es el centro de gravedad que se encuentra aquí, de la biela, en específico de la biela. Ahora bien, tengo que empezar por definir lo que habíamos visto en el problema número 1. Lo que dijimos en el problema número 1 es cuáles son los tipos de movimientos para poder saber qué ecuaciones voy a aplicar. Primeramente, y antes de eso, no se confundan con que aquí hay un alfa, ¿sí? Aquí dice que omega va en el sentido de las manecillas del reloj. Se alcanza a apreciar muy levemente aquí la flecha que va a favor, por eso está acá en el dato como negativo. Pero me dice que alfa va girando en contra, pero ahorita vamos a entrar en ese detalle. Acuérdense que las figuras de los libros de texto a veces están dados para varias situaciones que se puedan plantear. El movimiento que tengo de este elemento es de rotación. Este movimiento es de rotación porque aquí está un pivote, es en el punto A. Este punto es pivoteado. Y en la salida, porque me voy a ir hasta la salida tiene movimiento de rotación también. Porque aquí en D, el punto D es un pivote. Sobre ese punto va a girar la barra. Por lo tanto, el elemento que se queda aquí que conecta la salida con respecto de la entrada es un movimiento combinado. ¿Ok? Esto es importante porque en el problema anterior manejamos que la salida, que es esta cuestión de la salida. ¿Por qué digo que esta es mi salida? Porque mi entrada es donde tengo mis datos, que se encuentran acá en la parte izquierda del mecanismo. Esta es mi entrada. Entonces mi salida es rotacional comparado contra el problema número 1 que era una salida traslacional. ¿Ok? Bien, en base a esto es que tenemos que plantear las ecuaciones, ir analizando elemento por elemento y sobre eso pues ir resolviendo nuestras ecuaciones que me van a dar resultados a lo que me está pidiendo en cada uno de los incisos. Las dimensiones están en milímetros, yo voy a tratar de manejarla en metros para no hacer las dimensiones y los resultados de los cálculos tan grandes, tener muchos ceros y dimensiones muy grandes, entonces todas las dimensiones que se encuentran aquí, que ya están en sus componentes en X y en Y, las voy a poner como metros. La velocidad angular siempre tiene que estar en radianes por segundo para hacer los cálculos. Otra vez el negativo es porque está girando en el sentido de las manecillas del reloj y aquí estoy enlistando qué es lo que me están pidiendo de encontrar. Hago primero mi análisis de velocidades, saco como lo dijimos en el problema anterior, que de acuerdo a las ecuaciones de rotación yo tengo que la velocidad es omega k, ¿sí?, por rb, en este caso especificando el punto B. Aquí tengo la flecha que me indica cómo ubicar el vector RB. Ese vector, como se pueden apreciar, como este es mi origen, 0, 0, y no tiene nada en X, nada más tiene algo en Y, que sería 0.2 metros en J. Este es mi vector R. Como omitan este sentido de giro que es el alfa, pero este es la omega B, dado que omega B está girando en el sentido de las manecillas del reloj, en el punto B va a ser una velocidad tangencial hacia la derecha. Entonces, esto que es una comprobación gráfica me dice que la velocidad tiene que estar en X. Vamos ahorita a comprobar mediante los cálculos que efectivamente está en X. Hago los cálculos y digo que la velocidad en B es menos 12 radianes por segundo en K
que multiplica 0.2j, y si multiplico k por j me da menos i, ¿sí? Por este menos me quedaría más el resultado, y entonces 12 por 0.2 es 2.4 en x, tal cual tengo este vector aquí, ¿verdad? Positivo y en x. Esto lo hice en función de lo gráfico, pero acá está el resultado en función de lo analítico. Entonces corroboro que efectivamente es un valor que está en x porque está en y es positivo, o sea que va hacia la derecha. Entonces es producto de esta posición, ¿verdad? De que la barra está completamente vertical, de que la velocidad me haya dado completamente horizontal. Quizás si la barra estuviera por acá, en esta posición, entonces acuérdense que sale tangente y aquí tendría componentes en x y en y de esa velocidad, ¿ok? Pero en este caso nada más tiene una componente por la posición en la que se encuentra, ¿ok? Bien, al movimiento combinado. Pasando al movimiento combinado, yo debo definir una referencia, y esa referencia es el punto B. ¿Por qué es la referencia del punto B? Porque es mi dato. Entonces yo voy a calcular C con respecto de la referencia, que sería ese dato. Es por eso que se plantea esta ecuación, que la velocidad de C es igual a la de B más velocidad de C con respecto de B, donde este ya lo tengo como dato, ¿sí? Y este vector que se encuentra aquí, no es que lo esté despejando, simplemente estoy planteando su ecuación. La velocidad de C respecto de B va a ser igual a la omega BC, que es la omega de toda la barra en K, por el vector C respecto de B, y aquí lo tengo ubicado ese vector, ¿sí? Este vector RC respecto de B, que va de B hacia C, si lo pongo aquí, sería, analizando acá arriba las distancias, desde B hasta C, ¿cuánto tengo en X? Tengo 0.3. ¿Cuánto tengo en Y? Pues sería los 350 menos los 200, ¿verdad? Pues al final de cuentas aquí hay 150. Entonces ese vector me queda como 0.3 y más 0.5j. Aquí está, 0.3i más 0.15j. Multiplico k por i y me da j, aquí está. Multiplico k por j y me da menos i, aquí está i y aquí está el signo negativo. Entonces el resultado de ese producto vectorial me está dando esto que tengo yo aquí en esta ecuación. Ahí la dejo porque al final de cuentas tengo que regresar y colocarle a esta fórmula y para que me dé el resultado. Pasando a la siguiente página, en la salida, que es el movimiento también de rotación, pues yo tengo que la ecuación, en este caso pues voy a declarar la velocidad del punto C, que lo estoy definiendo aquí. En principio estoy considerando que la omega está girando en contra, ¿sí? Porque lo estoy declarando como una variable positiva. Omitan esto que se encuentra aquí, esto ya es en función del resultado. Y yo voy a poner que la velocidad en C, de acuerdo a la ecuación de rotación, es la omega por R. Y el RC, que sale desde el pivote y se dirige hacia el punto C, entonces ese vector sería menos 0.35, porque es de aquí para acá, y de aquí para arriba es positivo. Este es menos y este es más. Entonces menos 0.35 en i más 0.35 en j. Multiplico k por i y me da j y es negativo. Multiplico k por j y da menos i, por eso aquí queda menos y aquí está la i. ¿Ok? Y ahí ya tengo encontrado lo que viene siendo la velocidad de c. La velocidad del punto C, claro, en función de una incógnita. Acuérdense que yo les había dicho, supongan que esta es positiva y ya después el resultado me va a decir si me equivoqué o si estoy bien, en función de que me dé positivo o negativo mi resultado. Si se acuerdan, en la hoja anterior yo tenía la siguiente ecuación. Había declarado que la velocidad de C era igual a la velocidad de B más velocidad de C con respecto de B, todo vectorial. Entonces, si sustituyo lo que es la velocidad en C, que es esto está aquí. Esto viene siendo la velocidad en C. ¿Ok? Esto que está aquí viene siendo la velocidad en B, que fue la que encontré en la hoja anterior. Y esto que se encuentra aquí, que también lo desarrollé en la hoja anterior, viene siendo la velocidad de C con respecto de B. Entonces todo lo que fui encontrando por partes lo voy a otra vez a juntar con la ecuación que había puesto desde un principio. Y acuérdense que después de esto viene la separación de términos.
En la separación de términos voy a poner que está en i y que está en j, y al hacer eso me quedan este par de ecuaciones. Esta ecuación lo que se hace es que se separa en estas dos, ¿ok? Si se fijan aquí puedo hacer varias cosas, puedo hacer una suma resta, y aquí no es con un simple despeje que has resuelto el problema. Entonces aquí el procedimiento está hecho muy directo. ¿Qué fue lo que se propone hacer? Pues se puede hacer que la ecuación de arriba o la ecuación de abajo la multiplique por menos 1, ¿sí? Por ejemplo, si esta ecuación la multiplican por menos 1, se multiplica por menos 1, ¿cuánto quedaría esta ecuación? Esta ecuación quedaría como 0.35 omega CD igual a menos 0.3 omega BC, de tal manera que esta con esta se eliminan. El 2.4 pasa como positivo porque es la única constante que hay, y este que fue menos 0.3 menos 0.15 queda como menos 0.45 omega BC. Y ahora sí, de aquí despejo el omega BC y me queda como un valor de 5.33 radianes por segundo. Tomo cualquiera de las dos ecuaciones anteriores para poder despejar omega CD, ¿sí? Que me da menos 4.56. Ya sea que, por ejemplo, en esta ecuación de aquí arriba sustituyan lo que es el valor de omega BC que ya obtuvimos aquí. Lo sustituyen y pueden despejar omega CD para encontrar este resultado que da menos 4.56. Esto quiere decir que aquí me dio positivo, o sea que está girando en contra, y esto como me dio negativo quiere decir que está girando a favor de las manecillas del reloj. Eso significa el signo negativo. Pero lo voy a dejar porque para los demás cálculos me tiene que servir de esa manera. Ahora, si recuerdan, acá arriba yo había dejado pendiente la velocidad en C porque yo desconocía la omega de CD, ¿sí? De hecho, al hacer el proceso la obtuve. Entonces, como ya la tengo, que vale menos 4.56, la voy a sustituir para encontrar algo que también me está pidiendo, que es la velocidad de C. Entonces aquí sería menos 0.35 por la omega CD, que es menos 4.56. No se les olvide agregar el signo, es bien importante. Menos 0.35 por menos 4.56. Y me da esto, 1.59 en I más 1.59 en J. Saco con Pitágoras la magnitud y vean esto, miren. Habíamos dicho que la velocidad tiene que ser, como ya encontré yo que esto va girando a favor por el signo negativo, entonces a 90 grados tiene que salir el vector de velocidad hacia acá. Y sus componentes van a ser una positiva y otra positiva. Si nos vamos a los resultados, efectivamente tengo positivo y tengo positivo. O sea, está bien, al menos en los signos, la representación gráfica de esta velocidad. Como les digo, sacamos por Pitágoras su valor, que me da 2.24 metros por segundo. Después, como en el problema anterior, voy a declarar una ecuación del punto G con respecto a una referencia que voy a seguir tomando la misma, que viene siendo el punto B. Voy a tomar eso como referencia. El RG con respecto de B, como es nada más hasta la mitad, o sea, hacia donde está G, pues va a valer la mitad de lo que valía el otro, que era 0.3. Desde aquí hasta acá era 0.3 y de aquí hacia arriba era 0.15. Entonces la mitad sería en X 0.15 y en Y 0.075. Ya tengo la velocidad de B, que vale 2.4 en X. Planteo la velocidad de G con respecto de B. Acuérdense que esta omega BG es igual que la omega BC. O sea, que la omega de este pedazo de barra es igual a toda la omega de la barra, porque la barra es rígida, no es flexible. Entonces las omegas son iguales. Y este ya lo obtuve arriba, 5.33. Ya también tengo este. Entonces sustituyo los valores, multiplico K por I y me va a dar J positivo. Y luego K por J me va a dar esto en X negativo, ¿sí? Porque K por J da menos I. Aquí está, menos 0.39 en I. Regreso a esta ecuación y sustituyo. Entonces la velocidad en G va a ser igual a la velocidad en B, que es esta, 2.4i, más la velocidad de G con respecto de B, que es esta que acabo de obtener aquí en este paso anterior. Sumo I con I, J con J y me queda este resultado, que la velocidad en G es 2.01 I más 0.79 J. Con Pitágoras saco su magnitud, que es de 2.15
metros por segundo. Yo sé que esa velocidad sale en X positiva y en Y positiva, y entonces esta velocidad vendría siendo este vector que quedaría en el primer cuadrante. ¿Sí? Aquí no he sacado los ángulos, pero lo podemos hacer. Aquí podemos decir que el ángulo, que en este caso que esa va a ser la respuesta, va a ser igual a la tangente inversa de la componente Y, que es de 0.79, entre la componente en X, que es 2.01, y entonces el ángulo va a ser igual a 0.79 entre 2.01, 21.45. El ángulo es de 21.45 grados. Como lo dije en el problema anterior, esta también puede igual como 2.15 metros por segundo con un ángulo de 21.45. ¿Sí? Esta también es la respuesta en expresión polar. Entonces ya encontré todo en cuestión de velocidades. Ahora falta encontrar las aceleraciones, y para eso vamos a hacer el análisis de aceleraciones. El análisis de aceleraciones, tenemos como dato que la omega v vale menos 12 radones por segundo y que es constante. ¿Qué pasa con la velocidad, con la aceleración angular cuando omega es constante? Pues vale 0, porque acuérdense que la aceleración es la variación de la velocidad en función del tiempo, entonces vale 0 el alfa. Yo sé que la omega bc vale 5.33, que ya lo obtuve en el análisis de velocidades, y de igual manera omega cd menos 4.56, que la obtuvimos del análisis de velocidades. Eso es bien importante porque son datos para mi análisis de aceleraciones. Es por eso que primero tengo que hacer velocidades y luego aceleraciones, y no viceversa. Igual nos vamos con el momento de rotación. Tenemos esta ecuación, que acuérdense que esta es una aceleración tangencial. Esta es la aceleración tangencial de v, y esto con todo y signo es la aceleración llamada normal de v. Estos son dos vectores, son componentes. Tengo que esto pues vale 0, ¿sí? Porque el alfa v vale 0, y tengo menos 12 al cuadrado por 0.2j. Acuérdense que este no lleva acá, abusados, esto no lleva acá. Entonces directamente lo que multiplique por j va a quedar en j, ¿sí? Va a ser menos 12 al cuadrado por el menos de afuera, por un positivo va a quedar negativo, y el resultado es menos 28.8j. Ya tengo aquí mi aceleración de v. Después me voy acá al combinado y planteo la misma ecuación. La aceleración de c es igual a la de v más c con respecto de v. Esta ecuación a final de cuentas es la que me va a dar una solución parcial de este problema. La aceleración de v ya la tengo. La aceleración de c con respecto de v se separa en la tangencial y en la normal. Este vector ya lo tengo, y este también ya lo tengo. Esta sería la única incógnita, el alfa bc. Aquí está, la pongo positiva. K por I me da J positivo, K por J me da negativo aquí en Y, ¿sí? Perdón, en X. Positivo en J, negativo en X. Este menos por este más me queda menos aquí, y acuérdense que este no lleva acá. Entonces 5.33 al cuadrado por 0.3 me da directo esto en I, se mantiene la I. Igual para J, que también va a quedar negativo aquí en J. Entonces ya tengo este resultado en sus componentes no tangencial y normal. Ahora la aceleración de c por fórmula de movimiento de rotación, acuérdense que el punto C está en un movimiento de rotación en la salida, sería el alfa cd K por RC, que ya lo tengo, este ya lo tengo y este ya lo tengo. O sea, aquí la incógnita es alfa cd. Multiplico K por I negativo, K por J negativo, entonces aquí tengo negativo y negativo, como lo dije, negativo en J porque es K por IJ, K por J menos I, aquí está el I. Y luego este al cuadrado multiplicado por esta I, pues me va a quedar en I, positivo porque es este menos por este menos. Y luego este valor por este me va a quedar en J, y este más por este menos me va a quedar negativo, menos 7.28 en J. Eso no se mueve. Y entonces ya tengo, en función de una incógnita y con valores, lo que viene siendo la aceleración del punto C. Todo esto que ya obtuve, todo esto que tengo aquí como dato y lo que ya estoy obteniendo, lo tengo que mandar a esta ecuación.
Acuérdense que ahí lo tengo que alimentar. Al hacer eso, valores en esta ecuación, todo esto que yo tengo aquí, todo esto es la aceleración de C. Igual a esto, que en este caso queda muy cortita la aceleración de B, no pasa nada. Más todo esto que es la aceleración de C con respecto de B. ¿Sí? O sea, estoy sustituyendo en la ecuación que había declarado al principio de este análisis de aceleraciones. Separo los términos que tengo en X y que tengo en J y me quedan este par de ecuaciones un poquito más extensas. Aquí lo que decidí es la de arriba multiplicarlo por -1 para que este se hiciera más, y al momento de sumarlo con este de abajo que es negativo pues se eliminan, ¿verdad? Aquí también ya lo hice directo, pero por ejemplo vamos a hacer los cambios aquí. Si este es menos, con este menos pues se va al doble, menos 14.56. Este se hace más, ¿sí? Más .15 más .3 me queda .45 alfa BC, y luego este se hace más, 8.52 menos 28.8 menos 4.26 me da menos 24.54. De aquí despejo la variable alfa BC y obtengo esto. Como me dio positivo quiere decir que está girando en contra de las manecillas del reloj. Y sobre cualquiera de las dos ecuaciones de acá arriba, cualquiera que ustedes quieran, sustituyen ese valor de alfa BC para poder encontrar alfa CD. ¿Sí? Es la manera de resolver este par de ecuaciones. Es una propuesta. Acuérdense que por álgebra existen otras propuestas que también las pueden utilizar. Y entonces tenemos estos dos valores de alfa BC y alfa CD, que ambas me dan positivas, por lo tanto ambas están girando en contra de las manecillas del reloj. Sustituyo sobre esta ecuación, que es la aceleración de C en sí. Tengo, miren, aquí tengo menos 0.35 por el alfa CD, y el alfa CD me dio 54.65, menos 0.35 por la misma alfa, ya están en J, en I, más estos valores que ya están dados. Sumo I con I, J con J, y obtengo este resultado en componentes rectangulares. Ven como tengo menos 11 y tengo menos 26, o sea, se va más largo este vector y va a quedar por acá el vector de la aceleración del punto C. Puedo sacar este ángulo y con ese ángulo le sumo los 180 grados para que me dé todo el ángulo completo para la expresión polar, puesto que por Pitágoras aquí ya estoy encontrando la aceleración de ese punto, que es 28.94 metros por segundos cuadrados. Esa es la aceleración y aquí puse la flecha de cómo va el vector. Ahora, para encontrar la aceleración de G, hago lo mismo que hice con velocidades. Propongo que la aceleración de G es igual a la de B, que va a ser mi referencia. No se me ha movido esta referencia, la he tomado para toda la solución del problema. Tengo la de B, ya la tengo resuelta. Y la aceleración relativa de G con respecto de B tiene su componente tangencial y su componente normal. Alfa BC ya la obtuvimos acá arriba. Alfa BC vale 22.18. Lo pongo aquí y me queda K por I, J, positivo. K por J menos I. Aquí está la I y aquí está el menos, porque las dos componentes del R son positivas. Que dicho de paso ya lo tenía también de velocidades. Esto también de velocidades y esto también de velocidades. Pongo la velocidad angular al cuadrado, la multiplico por I, me va a dar I directamente. La multiplico por J y me va a dar J. Como ya tengo esos valores, los sumo y con I, J con J, me queda esta ecuación, este resultado en expresión rectangular de lo que viene siendo la aceleración relativa. Y ahora sí, a la ecuación que había planteado de acá arriba, de la de G, voy a venir acá y la estoy sustituyendo. Porque esto que está aquí es la aceleración de B. Y esto que está aquí es la aceleración de G con respecto de B, que es la que está ahí arriba. Sumo los parámetros y tengo que esta es mi aceleración en G, componente en X negativa y componente en Y negativa también. Queda muy inclinada en el eje vertical. Saco con Pitágoras su resultado de la magnitud, que es 28.23 metros por segundo cuadrado. De igual manera, esto, como les digo, pueden ponerlo así, o sea, esto es igual a 28.23, perdón, aquí es 28.23 metros por segundo cuadrado, con un ángulo de lo que me dé aquí con, en este caso, la tangente inversa de menos 27
.604 entre menos 5.92. Pero acuérdense que como está en el tercer cuadrante, o sea, este vector va a quedar por acá, les está dando este ángulo, o sea, le tienen que sumar igual los 180 grados para poder ponerlo aquí ese ángulo. Entonces aquí están las respuestas para el inciso A, que es la velocidad de G, la aceleración de G, para el inciso B, y aquí está la respuesta, y para el inciso C. Aquí lo que se recomienda es que se haga una tabla de resultados para ver en resumen qué es lo que he obtenido y de alguna forma irnos sobre los resultados para ver si está bien o mal. Y ahorita hacemos una simulación con Working Model para ver que los resultados estén correctos.